En principio, entonces, pues pondremos como título cómo enfrentar estas reformas al Código Fiscal 2020 y pues ya habíamos anticipado en términos muy generales algún resumen. Ya de una manera un poco más concreta señalaríamos que esta reforma particularmente se va a caracterizar porque le otorga o se amplían de una forma pues un poco conocida a lo largo de las reformas que ha habido en nuestro país en materia fiscal, pues se le amplían las facultades al SAT, se le dan más colmillos, se le dan más dientes al Servicio de Administración Tributaria y pues existen distintos rubros en los cuales pues tiene mucho que ver toda esta modificación y toda esta implicación que hemos señalado en materia legislativa. Antes de continuar, déjenles comento que tuvo mucho que ver, como lo comenté en un principio, las propuestas que tuvo el G20 y la OCDE. Recordemos que México pertenece a la OCDE, pero es como el patito feo, es el que siempre lleva a cabo las reformas tardíamente, es el que tiene el sistema de impartición de justicia más lento y menos eficaz de todos los países que integran la OCDE. Y en ese contexto, entonces, pues estas reformas, si bien es cierto, tienen que ver con esta propuesta de estos dos órganos internacionales, pues también veremos cuál fue la propuesta que hizo la OCDE y cómo lo adecuó, cómo lo tropicalizó el legislador en nuestro país. En ese contexto, entonces, señalaríamos como un resumen anticipado de estas reformas, que son muy vastas, pues que se le otorgan mayores facultades al SAT para no otorgar la firma electrónica al contribuyente cuando este mismo no proporcione la información suficiente, información inexacta. Ya veremos que en un principio, cuando se llevó a cabo la implementación de todo este sistema electrónico, a través del cual el contribuyente se da de alta ante el fisco, utiliza el buzón tributario y todas estas menesteres propias del contribuyente cuando se inicia en estas obligaciones a su cargo en materia fiscal, pues recordaríamos que no se le establecía o no se le imponía ningún tipo de sanción al contribuyente cuando no daba la información completa o cuando cuando simplemente por un error, incluso de dedazo, por llamarlo así, pues estaba incorrecto el correo electrónico. Pues si recuerdan, pues no existía ninguna sanción al respecto. Y en ese sentido, pues ahora ya la ley establece sanciones porque pues es como oponerse a las facultades de parte de la autoridad y más aún a las facultades de comprobación. Si recordamos que la revisión electrónica, por supuesto, se inicia a través de la notificación al buzón tributario. En ese sentido, entonces, se establecen sanciones para cuando no presente el contribuyente la información correcta, incluso del mismo correo electrónico, para que se le haga llegar la información, requerimientos, notificación e incluso el ejercicio de las facultades de comprobación a ese correo por parte de las autoridades fiscales. También para reduce las empresas que emiten comprobantes por operaciones inexistentes, que también es otro punto, otro rubro. Si bien es cierto, no se reforma como tal el 69B, se complementa con otros puntos, como lo es, por supuesto, la cancelación de sellos digitales. Y otro punto también importante es que se incorpora, como ya lo dijimos hace rato, la figura del tercero colaborador fiscal. Este tercero colaborador fiscal pues va a tener la posibilidad de denunciar, de señalar, de acercarse a la autoridad, al fisco y referir que X persona física o moral pues tiene ahí algunos pecados y tiene algunos comprobantes fiscales, digitales, ilegales, es decir, de simulación de operaciones inexistentes. De tal suerte entonces que la autoridad va a tomar por cierta cualquier información que proporcione este tercero cuando se allegue de esa información y se la proporcione a la autoridad. Hasta ese punto, hasta ese nivel, hasta ese rubro, pues quizás nos parece interesante, quizás nos parece colaborativa, un tanto cuanto servil, tal vez de un tercero con ánimos de orden filantrópico para darle la información a la autoridad que sea asequible. Sin embargo, la otra cara de la moneda no nos lo señala el Código Fiscal. ¿Cuál es esa otra cara de la moneda? Pues que da a entender entonces que cualquier persona que haya tenido acceso a la información confidencial podrá
independientemente de que haya incurrido o no este contribuyente en este tipo de actos ahora delictivos, pues correrá el riesgo entonces de notificarle a la autoridad una información que tal vez en algún momento fue restringida para esa persona, es decir, revelar información confidencial que en términos del Código Penal de la Federación, que creen, también se equipara a otro delito. Dicho de otra forma, si la autoridad recibe información de un tercero, entre comillas denominado colaborador fiscal, este tercero, por alguna situación, por alguna razón, tuvo acceso a la información, a la base de datos, pero de orden o de carácter confidencial. Y si por otro lado añadimos la posibilidad hipotética de que este tercero haya sido trabajador, contador o un asesor o un profesionista que haya trabajado con la empresa, entonces estaría rompiendo la figura del secreto profesional y la figura de la cláusula de confidencialidad. Es decir, le estaría refiriendo a la autoridad, le estaría proporcionando a la autoridad parte de la información que no tendría por qué proporcionar, puesto que se habría comprometido a no revelar esa información a ningún tercero. Vean entonces que esta reforma implica indirectamente pues actos de corrupción, implica indirectamente actos que pudieran ser hasta de extorsión. Y estamos, claro, llegando al tema de la imaginación, pero recuerden entonces que cualquier tercero podrá proporcionar información o no cierta o no válida a la autoridad para que ésta tenga elementos para iniciar la carpeta de investigación en su caso en contra del contribuyente que hubiera utilizado información o que hubiera utilizado, comprobantes fiscales digitales a través de los cuales se simularan operaciones inexistentes. Pero esto conlleva la posibilidad entonces de que este tercero colaborador, que lo hace, entendemos, de una forma muy filantrópica, pues tenga otro tipo de intereses y haya tenido en algún momento acceso a esa información, lo cual para efectos del legislador no le importa y no le interesa. Él únicamente, cualquier persona que me dé información, adelante y es bienvenido. Cabe señalar que incluso el mismo Procurador Fiscal de la Federación ha referido y ha señalado que estas figuras que se incorporan pues se parecerían un poco a ese testigo protegido que se maneja en otros países. Hemos señalado en algunos programas de radio, en el programa que tenemos en Sinergia Inteligente, que pues la figura de ese tercero colaborador también se repite, fíjense, no es una casualidad que se dé en dos ordenamientos legales, se repite también en otro ordenamiento que ya hemos referido, que es la Ley Nacional de Extinción de Dominio. En este sentido, bueno, pues es esta ley de la Nacional de Extinción de Dominio, pues establece que cualquier tercero también puede señalar o puede referir o puede acercarse a la autoridad y señalar en X lugar se está llevando a cabo o cometiendo tales actos. Sin embargo, particularmente en esa ley sí se establece que si la información no es fidedigna, pues la autoridad podría tomar cartas en el asunto. Bueno, en otro contexto, dentro del resumen de la reforma, porque ya me estoy adelantando a especificar algunos puntos, también se le otorgan mayores facultades al Servicio de Administración Tributaria para dejar sin efectos el sello digital por la omisión de la presentación de la declaración anual, así como por no desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones a los receptores que no acrediten dentro del plazo establecido la adquisición de bienes o servicios. Tenemos aquí, perdón que me detenga un segundo, dice mensaje, hay muchas violaciones, nos escribe Héctor Rodríguez desde esta ciudad y nos señala que hay muchas violaciones constitucionales, por lo que lleva que va a haber trabajo para lo legal. Efectivamente, Héctor, esta reforma, estos cambios interesantes, quizá no tan esperados, pero sí muy cuestionados, finalmente crean un área de oportunidad, porque efectivamente pues va a tener mucho trabajo el Ministerio Público Federal, va a tener mucho trabajo el Servicio de Administración Tributaria, y muy probablemente, me anticipo a considerar, yo creo que el mismo SAT no se va a dar abasto, no porque no contenga gente que tenga mucha experiencia y conocimiento en el tema, no cuestionamos
la parte del conocimiento, ni de la capacidad de la autoridad, sino de el volumen de personas que no tienen en estos momentos y que, si recuerdan, el año pasado pues se hizo un recorte en distintas áreas y se redujo el personal, particularmente en el área de auditoría. Y en ese sentido, pues yo creo que sí está generando mucha incertidumbre, mucho miedo por parte de los empresarios, pero también pues la autoridad, al tener tantas y tan vastas facultades, ojalá me equivoque, pues no creo que se dé abasto para poder llevar a cabo todas estas facultades que esté llevando a cabo. También es importante, perdón que interrumpa el resumen de lo que estamos empezando a hablar, porque créanme que es mucha información, pero aquí estamos para hacerlo más asequible, para hacerlo más entendible, para ponerlo ahí en su mesa, en su escritorio, como un tema pues ya más desglosado, valga la expresión. Un tema importante y que me gustaría que no quitaran el dedo del renglón es que esta reforma se ha vendido como un punto de que no se preocupen, va a ser a partir del siguiente año, pero ojo, en el caso, por ejemplo, de los asesores fiscales, pues estos van a tener la obligación de no solamente de inscribirse ante el SAT, sino de entregar físicamente los esquemas reportables, es decir, las estrategias fiscales que hayan llevado a cabo con antelación. Pero ahí viene un punto interesante, en comento con lo que dice nuestro compañero Héctor Rodríguez, pues está el tema de la constitucionalidad. ¿Y qué ha dicho la autoridad? Ustedes no se preocupen, es a partir del 1 de enero de 2020 en adelante, mientras corríjanse, regularícense, etcétera. Pero ¿para qué le damos vuelta a la hoja si entendemos que particularmente la autoridad, cuando entregue el contribuyente esa información, podrá revisar al contribuyente, podrá requerirle qué información de los últimos 5 años? Esto rompe el esquema del artículo 14 constitucional. ¿Qué no establece el artículo 14 constitucional? Que a nadie se le pueda aplicar una ley en su perjuicio en forma retroactiva. Claro. Bueno, pues para eso estamos y para decirles exactamente qué puntos y en qué rubros se encuentran estos vicios o estos pequeños atisbos de inconstitucionalidad, por lo menos considerados de parte de su servidor. Así también, entonces, dentro del resumen, señalábamos que se elimina la extinción de la responsabilidad solidaria por causa de liquidación de la empresa. Cuando las empresas, las sociedades mercantiles se liquidaban, pues ya el responsable solidario se desaparecía y ya no había ningún problema, independientemente de la prescripción o no del crédito fiscal. Con esto, pues la autoridad quitó ese candado, y aun cuando la sociedad mercantil se encuentre pues ya liquidada, no prescribe o no se limitaría o no se acotaría, la facultad de la autoridad para poder llevar a cabo el ejercicio del cobro al responsable solidario. Sí, esa figura que se establece en el artículo 26, fracción 10ª del Código Fiscal. De tal suerte, entonces, que no se va a extinguir esta responsabilidad con la liquidación de la empresa. En este contexto, se incluyen nuevas obligaciones para socios y notarios en relación o en referencia al RFC. Se establece la obligación de los contribuyentes de habilitar su buzón tributario y de registrar medios de contacto válidos, ya lo habíamos comentado. Y en caso de no contar con este buzón tributario, pues la autoridad podrá hacer las notificaciones por estrados. Este punto es importantísimo porque anteriormente la autoridad no lo había referido. Y podríamos señalar que ¿cómo me estás notificando por vía de buzón si antes no agotaste las instancias de notificarme incluso por estrados? Quiere decir entonces que como antes no lo regulaba la autoridad en ese tenor, pues quizás podríamos señalar de ilegales las notificaciones que la autoridad llevaba a cabo en forma directa por buzón sin antes notificar por vía de estrados, violentando lo que establece el artículo 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación. Por otro lado, también señalaríamos que el gobierno únicamente podrá contratar a los particulares que se encuentren en el cumplimiento cabal de sus obligaciones fiscales. Digamos de otra forma que la autoridad regula o establece o digamos que asegura un poco más, refuerza lo establecido
en el artículo 32D, si no me equivoco, respecto de quiénes son o quiénes pueden ser los proveedores de esos servicios o de esos bienes del gobierno federal, pero establece más requisitos al respecto. De tal suerte entonces que se debe de acreditar previamente conforme en su momento lo establezcan las reglas, pero dicho de otra forma, pues la autoridad ya le va a requerir o le va a pedir mayores informes y mayores requisitos a todos aquellos que quieran ser sus proveedores de bienes o servicios. También se establece la obligación a las instituciones financieras, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo para obtener a sus cuentavientes, para pedirle más bien a sus cuentavientes los datos de identidad de los contribuyentes y en este caso pues que puedan ser proporcionadas al SAT, es decir, se vinculan, fíjese, obligaciones que anteriormente no tenían las instituciones financieras de ahorro también y los notarios y los fedatarios públicos. También se adicionan las multas referentes con el RFC, con el buzón tributario y con la contabilidad. Recordaríamos que desde la doctrina y desde la época del derecho romano, pues existían o se manejaban las leyes pluscuamperfectas, minuscuamperfectas y leyes imperfectas. Las leyes imperfectas eran aquellas que establecían una obligación, pero no establecían sanción alguna. Las leyes perfectas sí establecían sanción y las más que perfectas pues establecían más elementos para una sanción efectiva. En este caso, entonces, podríamos señalar que había leyes imperfectas o que el Código Fiscal en la regulación pertinente del buzón tributario era un poco imperfecta, puesto que no le establecía ninguna sanción al contribuyente que no daba los datos exactos de su correo electrónico, de su teléfono o de alguna otra información, y ahora, pues la autoridad pues ya sanciona al contribuyente e incluso puede tomar la información que pudiera haber obtenido de parte de las instituciones financieras, como lo es el domicilio y el teléfono, para poder localizar al contribuyente. También es importante que se crea la figura, como ya habíamos comentado con antelación, del tercero colaborador fiscal, para tener la posibilidad de obtener información que no obre en poder de la autoridad fiscal, la cual podrá ser empleada para substanciar el procedimiento establecido en el 69B y motivar las resoluciones del mismo. Es decir, se refuerza indirectamente el artículo 69B. Es todo un tema, ya le hemos dedicado aquí un curso a todo este procedimiento administrativo incorporado en nuestra legislación en 2014, pero también es importante recordar que en este contexto, simplemente como un mero comentario al margen, pues cuando se implementó este procedimiento, pues habíamos señalado que existen estos dos sujetos, los EFOS y los CEDOS, las empresas que facturan operaciones simuladas y las empresas que deducen operaciones simuladas. Y recordaríamos, simplemente como un mero comentario, que la ley, particularmente el Código Fiscal en el 69, pues se aboca a regular todos los actos de los EFOS, pero deja un poco discriminado, deja un poco a un lado a los CEDOS, de tal suerte entonces que se preocupa el legislador por notificar a los EFOS a través del diario oficial, a través de la página de internet, a través del buzón tributario, y deja hasta el final la posibilidad de que se defienda el EDO dentro de los 30 días de la última publicación, cuando no existe ningún tipo de notificación de orden personal. Vean entonces cómo en ese contexto pues se refuerza con esta reforma no la figura de los EFOS ni de los CEDOS, sino que cualquier tercero podría allegar información a la autoridad de forma, diríamos, desinteresada, entre comillas, para que pues la autoridad tome cartas en el asunto. Sin embargo, a reserva de tocar ese punto medular en lo concreto, en lo particular, hay un punto también interesante. ¿Qué sucedería si no se hubiera reformado este tema del tercero colaborador fiscal para efectos del 69B? Si la pregunta que hacemos es, ¿podría cualquier tercero, independientemente de esta reforma, allegarle información al SAT, aunque no exista esta reforma? La respuesta es sí. Tan es así que si ustedes se meten en la página del SAT, van a ver que existe un correo donde diga denuncia SAT o denuncia @SAT, algo así. E independientemente de que esté ahora contemplado en la ley, pues siempre ha existido. Es decir, cualquier tercero, no necesario, ahora ya se le dio el nombre, ya se le bautizó como tercero colaborador,
pero la verdad es que desde siempre ha existido esa posibilidad que un tercero pueda acercarse a la autoridad en forma, entre comillas, anónima o no, y allegarle la información que acabamos de señalar. También se complementa el supuesto para aquellas empresas que deducen operaciones inexistentes o simuladas dentro del plazo que prevé el 69 en su octavo párrafo, siempre que no corrijan su situación fiscal ni acrediten la materialidad de sus operaciones. Ya vamos a ver que, empezando por el artículo 5A, pues ya implica la cuestión de la materialidad de las operaciones, como vamos a ver más adelante. Por otro lado, se complementa el supuesto para aquellas empresas que deducen operaciones inexistentes o simuladas, siempre que no corrijan su situación fiscal ni acrediten la materialidad de sus operaciones. Se implementan los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados para doble tributación. Se establece una sanción específica a los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones cuando no cumplan en un plazo máximo de 5 días con la orden de suspensión de la conexión del proveedor de servicios digitales. Se crea la figura jurídica de los asesores fiscales, como ya lo habíamos comentado con antelación, quienes tendrán esta obligación de registrarse ante el SAT e informarle así informarle y tener la obligación de presentar la declaración informativa de clientes y de cuáles fueron los clientes que asesoró para esos efectos. Antes de continuar, solamente remarcaríamos el punto de que el asesor fiscal no necesariamente tiene que ser licenciado en Derecho o contador público. No necesariamente va a ser una persona física, puede ser una persona moral. Pero el término o el concepto de asesor fiscal, pues lo podríamos ver amplísimo, lo podríamos ver muy lato, pero la ley y el Código Fiscal lo regula o se limita o se acota a referir por asesor fiscal a aquel que llevó a cabo la planeación, ya lo veríamos más adelante, el diseño de esquemas reportables. Dicho en términos más coloquiales, pues el asesor fiscal va a ser toda aquella persona física o moral que en algún momento asistió a un contribuyente para establecerle una estrategia fiscal y pagar menos impuestos, dentro del ámbito legal, sin que presumiblemente haya incurrido en un delito, porque eso ya sería otro escenario, pero que le otorgue finalmente un beneficio de orden fiscal, que pretenda y que tenga por objetivo el contribuyente pagar menos impuestos. Y en ese contexto, entonces, el asesor fiscal no se convierte tampoco en un obligado responsable solidario, pero sí va a tener sanciones, obviamente pecuniarias, en caso de que no proporcione la información correcta, de que no señale en dónde estaba ese beneficio, y que obviamente no solamente tendrá la obligación de decir quiénes son sus clientes, cuáles son sus teléfonos, cuál es su RFC, cuál es su domicilio, cuáles fueron los beneficios fiscales. Si cualquiera de ustedes está o encuadra en alguna de esos supuestos, el punto no es tanto el satanizar la figura del asesor fiscal, sino que el objetivo es que si asesoraron, si diseñaron algún esquema de beneficio fiscal, es decir, alguna estrategia de beneficio fiscal en los últimos 5 años, ¿qué creen? Van a tener la obligación de registrarse ante el SAT y señalarles, indicarles cuáles son estos clientes con los datos y especificaciones que vienen en la ley, identificar a esos contribuyentes y en cada uno de los casos señalar en qué momento dentro de los 5 años ustedes dieron esa asesoría y establecieron un esquema para que se otorgara o se llevara a cabo más bien un beneficio de orden fiscal para efecto de que pagara menos impuestos. Pero si ustedes dijeran, bueno, es que yo ya no tengo nada que ver con esta empresa, con esta persona moral, es más, acabé peleado con X cliente, no importa, tienen la obligación de hacerlo. Y en caso de que no lo lleven a cabo conforme a los términos que establece la ley, pues se van a ganar una sanción. Vean entonces lo delicado. Y llega al grado la autoridad, y yo lo veo completa y absolutamente innecesario, de establecer la autoridad que pues también los asesores fiscales van a ser o van a poder ser sujetos del ejercicio de las facultades de comprobación de parte de las autoridades fiscales. Lo cual, por supuesto, considero que era una reforma al 42 innecesaria, porque entendemos que a final del día el asesor fiscal también está teniendo el carácter de contribuyente. En ese contexto, entonces,
se crea la figura de los asesores fiscales que tienen esta obligación primero de registrarse ante el SAT e informar esa obligación de los esquemas reportables con la información que ya señalamos y con las especificaciones que más adelante vamos a comentar. La autoridad fiscal no podrá determinar un crédito fiscal derivado de la recaracterización en existencia para efectos fiscales de los actos jurídicos sin que previamente manifieste lo que a su derecho convenga, que tenga el derecho de audiencia. Pero aquí viene un punto importante que es con el que vamos a empezar, pues el contribuyente en el artículo 5A se establece que debe de cumplir o que debe de acreditar lo que se le denomina como la razón de negocios. ¿Y qué es la razón de negocios? Ya lo vamos a explicar más adelante. Pues no es sino aquello a través del cual el contribuyente va a demostrar que ha llevado a cabo actos jurídicos y que esos actos jurídicos implicaron una activación o un movimiento de orden financiero a través del cual pues existe ese beneficio de orden fiscal. Es decir, tiene que ver, por supuesto, con la materialidad de las operaciones y tendría que ver con que el contribuyente acredite que se han llevado a cabo actos jurídicos, que esos son actos existentes y que los puede comprobar. Entonces se vincula la razón de negocios con la materialidad, muchas gracias, con la materialidad de las operaciones y con la forma a través de la cual se deba acreditar por parte del contribuyente pues la existencia de los actos que presume, llevó a cabo y acredita ante la autoridad fiscal, siempre y cuando sea a través del ejercicio de las facultades de comprobación. También se establece que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico sea menor al beneficio fiscal para tener un análisis en ese punto más objetivo. Las personas incluidas en las listas definitivas del 69B pues obviamente no podrán ser beneficiarios de estímulos ni tener ningún beneficio de subsidios por parte del gobierno federal. Y empezaríamos entonces, como lo he estado refiriendo, con la reforma o la incorporación al artículo 5A del Código Fiscal, en donde señala el término de razón de negocios. Pero antes de entrar al artículo 5A del Código Fiscal que incorpora este concepto, señalaríamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, como lo tienen ahí en su pantalla, pues que las operaciones no prohibidas y que hayan sido efectuadas por los contribuyentes, obviamente que estén apegadas a derecho, se van a presumir legales siempre y cuando se alegue que una determinada operación no revele la intención de realizar una inversión real, sino que tenga un propósito especulativo. Es decir, toda razón de negocios implica un acto jurídico real, no una función de orden especulativo y que pretenda eludir un impuesto, el impuesto que se causa. Quien argumente lo anterior deberá aportar los elementos que acrediten que la ausencia de la sustanciación jurídica, es decir, que no existe acto jurídico, y el carácter artificioso de una operación ante la autoridad jurisdiccional. ¿A quién le corresponderá entonces demostrar que no había un acto jurídico, que no había una sustancia jurídica y que esto era de carácter simulado? Pues a la autoridad. Se debe demostrar también si la operación tiene una repercusión de orden o de carácter económico y que esto pues se refleja particularmente en la posición financiera del contribuyente. También ha establecido la Corte que si existe una razón de negocios para la realización de la operación, si existe un acto jurídico para tales efectos. Recordemos que en tratándose de actos jurídicos, normalmente estamos acostumbrados a entender pues que es un acuerdo de voluntades, que tiene efectos legales, que crea, modifica, transmite operaciones a efectos jurídicos, pero entenderíamos que todos los actos jurídicos que lleve a cabo el contribuyente, más para efectos de la materialidad de las operaciones en términos del 69B, pues se tendrían que elaborar por escrito e incluso celebrarlos o ratificarlos ante el notario público. También, si existe una transacción que genere una ganancia, hablando de este tema de la existencia de estos actos jurídicos, previa a la consideración de los efectos fiscales de la operación, o bien la medida en la que el particular se hubiera expuesto a sufrir una pérdida bajo circunstancias ajenas a su control.
Y en este contexto ponemos de manifiesto esta tesis como un simple precedente sobre una tesis aislada, sobre la carga de la prueba, de a quién le corresponde o no acreditar si ese acto jurídico o esa razón de negocios o ese negocio jurídico es simulado o no.